Gracias, señor presidente. Realmente las proformas presupuestarias en el Ecuador se han convertido en una suerte de cuentos de Cortázar llenos de figuras mágicas, vericuetos literarios, conclusiones perdidas y sobre todo ilusiones falsas. Y antes de hablar de la proforma presentada para el año 2022, hablemos de la proforma del 2021, porque esta es la oportunidad de evaluar qué ha pasado con la proforma y con la acción real de gobierno en lo que va del año. Y es que a octubre de este año se ha ejecutado el presupuesto en un 56,3% en 10 meses, un poco más de la mitad. Y estamos a poco de que en los meses de noviembre y de diciembre se haga lo que lamentablemente ha sido una práctica gubernamental en los últimos años, y es que esto se trepe a un 83-80% con el famoso sistema de entrégueme la factura que no voy a poder pagar y le pago el próximo año. Los famosos atrasos. Pero vean ustedes, 56% de ejecución en lo que va del año. Ni hablar de ciertos ministerios que han llegado a una ejecución del 5%, incluyendo el Ministerio de Hidrocarburos, 5% en lo que va del año. Y claro, luego nos sorprendemos porque decimos, ¿dónde están las obras? Es que no hay obras, señores. No se ejecuta el presupuesto. El gran grueso del presupuesto se destina al pago de la deuda, de los tenedores de bonos, que además son los que hacen en la mesa chica las reformas tributarias. Y enhorabuena, que en la siguiente sesión ojalá podamos darle una alegría a los ecuatorianos, esa alegría que lamentablemente se nos negó hoy en el fútbol, y es derogar los impuestos que puso este gobierno hace algunos meses. Ojalá les podamos dar esa alegría, porque si los impuestos se tradujeran en obra, uno podría tener incluso la justificación de decir, ahí está la plata, pero eso no se ve. Los gastos de capital e inversión de la proforma del 2021, ejecutada este año, ascienden al 5,7. 5,7 son los gastos de capital e inversión que este gobierno ha ejecutado. Por eso quizás no se ve nada, pues. Yo me acuerdo que en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, en la vía Ambato-Quito, que transito frecuentemente, al menos se vio un paso peatonal. Esa fue la obra en 4 años. En lo que va de este gobierno no hay ni siquiera un paso peatonal. No les pidamos ampliaciones de vías, 6 carriles, universidades, escuelas. Ni siquiera un paso peatonal se ha visto. Y ahora sí, compañeros, revisemos la proforma del 2022, principalmente las debilidades. Y la que nos preocupa como bancada social cristiana precisamente va por las necesidades de financiamiento. 7.577 millones son la necesidad de financiamiento para la proforma del 2023, de los cuales 3.000 millones de dólares supuestamente serán financiados por organismos multilaterales. Ojalá así sea. Y 3.800 millones de la emisión de bonos de Estado colocados en el mercado nacional. Arriesgado, ¿no? Arriesgado. Y lo más importante, el dinero del petróleo. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser cautos y prudentes en estimar el precio del petróleo. Es cierto que se ha caído ya la valoración que se estimó en algún momento por sobre los $100. Hoy esa valoración está en $75. Es volátil el precio del petróleo. Pero más que eso, lo que importa es saber cuál va a ser la producción petrolera. En la proforma del 2023 se estima una producción mínima de 515,000 barriles por día.
Si ustedes evalúan lo que ha pasado este año con lo que se dijo en la proforma presentada el año pasado, encontrarán que la producción petrolera ha caído, ni siquiera se ha sostenido, ha caído. Entonces, en el financiamiento, no hablemos del precio del petróleo, el número de barriles que se proponen ya es ascendente. ¿Será eso posible acaso? ¿O tendríamos que ser lo suficientemente prudentes de por lo menos estimar una línea recta en la producción de barriles? Le he escuchado al nuevo ministro de Hidrocarburos decir que la meta el próximo año es de 570,000 barriles por día. Ojalá así sea, pero yo digo, por lo menos que se cumpla lo que está previsto, lo que se propone en la proforma de 515,000 barriles por día. El crecimiento. Se propone o se estima un crecimiento del 3.1% sobre el PIB. También es una figura optimista, un número optimista. CEPAL estima que el crecimiento podría ser del 2%. El FMI del 2,7% y el Banco Mundial del 3%. Ojalá, compañeros y ecuatorianos que nos escuchan, supere esos números el crecimiento del Ecuador. Pero para eso no hay que ponerle trabas al sector privado, al sector productivo, con impuestos como se lo ha hecho. Por eso es que no hay crecimiento, pues, porque los dólares que deberían destinarse a la producción, que deberían destinarse a la inversión, se destinan hoy ahora al pago de los impuestos, pues. Y algo que sí preocupa, señores asambleístas, también, y es una debilidad de esta proforma, el plan anual de inversiones. Presupuestado en esta proforma en 6.472 millones de dólares. Una cifra espectacular. Ya nos quisiéramos 6.000 millones de dólares en obra pública. Seríamos realmente afortunados. Ahora vean a dónde se van de esos 6.000 millones, 4.600 millones. A la amortización de deuda, al pago de sentencias y al pago de laudos arbitrales. 4.600 millones de dólares del plan anual de inversiones. Allá se destina. Y de los 1.872 millones que quedan de ese plan anual de inversiones, solo 398 están destinados a obra pública. El resto es a pago de sueldos y a otra serie de gastos distintos. Solo 398 están destinados a la obra pública. Entonces, ¿qué podemos esperar el 2023? Que con 390 millones se hagan hospitales, se les dote de armas y patrulleros a la policía, cuando el propio gobierno y el propio ministro del Interior estimaba el gasto de equipar a la policía en 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿también nos están mintiendo o nos quieren tomar el pelo? ¿De dónde va a salir el dinero, pues, si no está ni siquiera presupuestado? Y volviendo a la proforma, para que vean que estas proformas no dejan de ser cuentos chinos, a la proforma que se presentó y que se ha ejecutado este año, el plan anual de inversiones en esa resta ya de gastos era de 2.870 millones. ¿Saben cuánto se llega a invertir? 600 millones. Lo demás desaparece. La analista y economista respetable, Gabriela Calderón, tituló en uno de sus artículos que el presupuesto no tiene rumbo. Presupuesto sin rumbo. Y se preocupa, así como nos preocupamos todos, de que en los ingresos de esta proforma se estimen 1.024 millones de dólares con la recaudación por temas de evasión fiscal. Cuando a los grupos económicos que les tienen detectadas ciertas deudas, no les cobran las deudas. Sin embargo, el presupuesto asienta 1.000 millones de dólares en la supuesta recaudación de la evasión fiscal con este plan de control rápido, que se enfoca en empresarios, en futbolistas, en fin. 1.008 millones a lo que ellos llaman monetización de activos.
¿Se acuerdan ustedes que en la proforma presupuestaria del año pasado estaba la famosa monetización de activos porque estaba presupuestado vender el Banco del Pacífico este año? ¿Qué pasó con esa venta? La intentaron, se cayó. Y esa estimación que estaba en el presupuesto, ¿dónde está ahora? En la nada. Bueno, hoy cometen el mismo error. 1.008 millones por monetización de activos, cuando no hay ni siquiera los planes de venta de lo que estiman vender, que está el terminal marítimo Monteverde y el proyecto Sopladora. Pero ¿saben si no se cumple eso? ¿Qué es lo que pasa? El déficit se trepa inmediatamente a 4.000 millones. Una osada proforma presupuestaria. Y algo que llama con certeza este economista el lamentable malabar contable de desaparecer la cuenta de financiamiento de derivados de petróleos de las cuentas del presupuesto general del Estado. Le sacan. ¿Y qué pasa? ¿Qué implica que saquen esto con un malabar contable? Que desaparece el gasto, el gasto corriente crece en un 12% y la masa salarial, de eso que sacaron, se estima en 700 millones de dólares. Porque aquí les digo una cosa, el problema aquí no es la asamblea. La asamblea, como quieren posicionar el discurso, el gobierno, le cuesta a los ecuatorianos 50 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a los ecuatorianos la función de transparencia? Más de 240 millones de dólares al año. Pero ¿saben dónde está el grueso del gasto? El que nadie, ya termino con esto, presidente, el que nadie discute en Petroecuador. En Petroecuador, 700 millones de dólares que se van sin ningún tipo de escrutinio. Y eso es lo que en este presupuesto con un malabar contable lo han quitado. Y con esto concluyo, señor presidente, porque se me ha acabado el tiempo. El presupuesto no deja de ser un cuento chino. Lamentablemente estamos llamados a tratar esto sabiendo que el Ejecutivo, incluso con observaciones, no va a hacer ningún cambio si no lo quiere hacer. Pero no por eso podemos dejar de cuestionar estas cifras alegres que se presentan hoy con absoluta irresponsabilidad a los ecuatorianos de algo que lamentablemente no se cumplirá el próximo año. Gracias, señor presidente. Asambleísta Augusto Guamán, por favor.